Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Seguimos con el mercado, podríamos decir en calma, pero entre comillas, porque hoy hemos conocido nuevos datos económicos de Estados Unidos y la verdad que no han sido demasiado positivos. Hemos visto cómo ese dato del empleo no agrícola en Estados Unidos se mantenía bastante por debajo de lo esperado y esto pues ha provocado que Trump haga nuevas declaraciones y diga que Powell ya va tarde con esas bajadas de los tipos de interés y que quizás tenía que hacer como Europa, que bajaba los tipos de interés ya en numerosas ocasiones. Pero bueno, Powell seguramente se preguntará que qué me está diciendo este hombre de que baje los tipos de interés cuando eso puede provocar que repunte la inflación y encima él está poniendo aranceles que lo que van a hacer también es que repunte la inflación. Por lo tanto, pues bueno, seguimos con el mismo debate que ya venimos escuchando durante los últimos meses. Pero no solo ese dato hemos conocido en el día de hoy, hemos conocido otro dato que sí que es verdad que me parece bastante preocupante y es el dato del PMI no manufacturero del ISM en Estados Unidos, es decir, del PMI que es de servicios, es decir, del sector servicios, que como ya sabréis es la mayor parte de la economía de Estados Unidos. Se estima que por encima del 75% de la economía de Estados Unidos es sector servicios y en el dato de hoy hemos visto cómo se mantenía por debajo de 50 ese dato. Y eso es negativo porque eso nos estaría marcando que nos encontramos en zona recesiva, que la economía se puede acabar resintiendo. Ya sabéis que el dato de los PMI suelen ser datos adelantados de la economía, de esa previsión que se puede llegar a tener en los próximos meses. ¿Ha caído la bolsa con todo esto que hemos visto? Pues evidentemente no ha caído la bolsa, como ya venimos viendo en los últimos años. Los datos económicos pues parece que no hacen que la bolsa suba o que la bolsa caiga normalmente. Hemos visto momentos en los que quizás unas sesiones sí que provocaban una turbulencia, pero no ha marcado el rumbo real de las bolsas. Quizás se necesita un deterioro mayor para virar ese rumbo y de momento pues parece que no lo tenemos ni con ese dato del empleo que ha sido bastante flojo ni con ese dato del PMI no manufacturero del ISM en Estados Unidos. Por lo tanto pues bueno, ya sabéis que seguimos con esa misma retórica de los últimos meses. Como os decía, hoy mercado bastante tranquilito, a la espera quizás de que salga alguna noticia, alguna declaración que haga de nuevo mover a los mercados. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Solaria, que se está metiendo una subida espectacular en las últimas sesiones. Lo veníamos diciendo, lo decíamos este domingo en ese mega consultorio para los miembros del canal cuando analizábamos Solaria y decíamos, estamos en un punto muy cercano al cual si consiguiésemos superar podríamos ver un repunte bastante fuerte y está llegando ese repunte, es decir, el análisis técnico no nos ha engañado una vez más. Vamos a analizarla a ver hasta dónde podría llegar el impulso que estamos viviendo ahora mismo. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Grifols, también lo está haciendo muy bien en las últimas sesiones y ahora vamos a ver hasta dónde podría dirigirse. Y la tercera de las acciones es el BBVA, que como estamos viendo igual en el resto de bancos, parece que está experimentando una pequeña corrección. Vamos a ver hasta dónde podríamos ver esa caída para pensar que simplemente es una corrección. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Solaria. Como os decía ya en este vídeo del domingo del mega consultorio, para los que sois miembros del canal lo comentábamos y decíamos cuidado porque lo está haciendo muy bien la cotización de Solaria en el corto plazo, porque veníamos de una clarísima divergencia en la cotización y ahora nos estamos acercando a ese techo que teníamos en la zona de los 7 euros y que además ya a cierre de la semana pasada lo habíamos superado con bastante claridad y eso era una muy buena señal. Quizás había la oportunidad de volver a ver una corrección hasta la zona de los 7 euros y ver si actuaba como soporte, pero decíamos, de momento no tenemos ninguna señal de debilidad y no la íbamos a tener mientras viésemos a la cotización cerrando sesión a sesión cerca de la banda superior de Bollinger o incluso por encima de ella y aún por encima de esa media móvil de 6 sesiones. Y fijaros cómo finalmente al superar esa resistencia a los 7 euros la cotización voló el viernes de la semana pasada y esta semana ha seguido volando. Fijaros que decíamos que el siguiente objetivo tras superar esa zona podría estar en los 8.60 donde estaba la media móvil de 200 sesiones. Y fijaros cómo en la sesión de ayer, quizás si lo hubiéramos analizado ayer, os voy a ser totalmente sinceros, os diría que cuidado porque la cotización cerró por debajo de esa media móvil de 200 sesiones dejando una mecha muy larga por arriba. Esto que nos podría haber hecho pensar en la sesión de ayer que a lo mejor
Era el momento de ver una corrección, irnos a buscar la media de 70 sesiones o quizás ver una pequeña caída hasta la zona de los 8 euros, pero fijaros cómo en la sesión de hoy ha conseguido de nuevo mantenerse al alza. Y esto es muy importante también, el análisis técnico. Cuando tenemos una vela que nos está demostrando, como veíamos ayer, que quizás, aunque viésemos una subida del 10% casi la sesión de ayer, pero el cierre era muy significativo, justo por debajo de la media de 200 sesiones, y nos hacía pensar que está una resistencia, y en vez de ver una corrección en el día de hoy, vemos una apertura tan alcista como la que hemos visto hoy, nos hace pensar que la sesión de ayer fue quizás un pequeño engaño para seguir manteniéndose al alza, y que algunos inversores cerraran posición en la última parte de la sesión de ayer y hoy se perdiesen de nuevo una subida de ahora mismo el 13,5% y que esos inversores digan, vale, me he perdido otra subida espectacular, y que quizás quieran empezar a entrar de nuevo cuando a lo mejor ya sí que nos acercamos al techo de la subida. Tenemos razones aparentes para pensar que estamos en el techo de la subida. De momento no, ahora mismo a las 4:15 de la tarde no tenemos razones suficientes. ¿Por qué? Porque fijaros el cierre que tendríamos ahora mismo. Súper alcista, muy cerca de la zona de máximos, una pedazo vela verde brutal y no está mostrando absolutamente ninguna señal de debilidad. El RSI está altísimo, está en 83. Totalmente de acuerdo. ¿Eso es una señal para pensar que va a empezar a corregir? No, no lo es. Cuando tenemos una RSI así, hay que dejarle que tire. Cuando ya veamos señales de debilidad, una divergencia, quizás ya a lo mejor no lo empezamos a plantear. Mientras sigamos viendo velas y cierres como lo que estamos viendo ahora mismo en la sesión de hoy, pues habría quizás que dejarla correr un poquito más a la cotización de Solaria. Sí que es cierto también que decíamos que si superaba la media de 200 sesiones, el siguiente objetivo podría estar en la zona de los 9,90, que es donde tenemos ese pequeño gap. Fijaros que tenemos aquí marcado pendiente de cerrar, la zona de los 10 euros también podría ser interesante. Claro, como ya hemos entrado en el terreno del suelo que teníamos en abril, ahí podría estar una zona objetivo, prácticamente un poquito por encima de donde estamos ahora mismo ya. Pero, como os digo, todavía no tenemos señales claras, evidentemente, de debilidad en la cotización de Solaria. ¿Cómo las tendríamos? Que seguramente es lo que muchos estaréis preguntando. Vale, entonces, ¿cuándo puedo pensar que ya ha finalizado la subida? Pues hay que tener en cuenta, cuando tenemos este tipo de sesiones con muchísima volatilidad, con subidas muy importantes, la clave, como os digo, va a estar al cierre. Si viésemos una sesión en la que quizás se mantiene al alza en la primera parte y de cara a la última parte de la sesión empieza a corregir de forma importante y nos acaba dejando una vela doji, una vela de indecisión o incluso una vela con una mecha larguísima y un cuerpo por abajo pequeñito, pues ahí es cuando ya nos estaría marcando que al final hemos llegado a ese techo en la subida. Pero de momento eso no lo tenemos, pero sí que lo debemos vigilar en las próximas sesiones, porque ya vamos a entrar en un terreno, digamos, entre comillas, pantanoso, donde es probable que antes o después empiece a entrar la oferta en la cotización de Solaria. Por lo tanto, en el corto plazo, maravillosamente bien, como lo está haciendo Solaria, esa divergencia no nos engañaba. Fijaros entre la cotización y el RSI y fijaros cómo el techo de esa divergencia que teníamos marcado en la zona de los 7 euros tampoco nos engañaba, y cuando luego consiguió superar es cuando ha repuntado con muchísima fuerza. Vamos a pasar al gráfico semanal para ver si lo que estamos viendo ahora mismo pues podría cambiar algo de la tendencia bajista que estamos viendo en la cotización de Solaria. Y como podéis ver en el gráfico semanal, se ve muy bien a simple vista, ¿dónde estamos? Fijaros, una zona clarísima anterior de soporte en abril de 2024. Zonas que han sido clave anteriormente de soporte, ahora podrían actuar como resistencia. Y era una zona clave también en noviembre. Estuvimos ahí unas cuantas semanas, cuando perdió esa zona, continuamos con la corrección. Estamos ahora justo contra la media móvil de 70 sesiones, es decir, hay que sumarle más papeletas para pensar que estamos cerca de una zona de resistencia en el gráfico. Pero como os decía antes, vamos a esperar a ver alguna vela que nos marque claramente debilidad a cierre, porque nunca se sabe hasta dónde podría llegar la euforia. Al ritmo que va ahora mismo, con estas subidas por encima del 10%, si esto se mantiene así, podríamos seguir manteniéndonos al alza a buscar la media móvil de 200 sesiones, a la zona de los 12 aproximadamente, 12.10 en el gráfico. Por lo tanto, ojito con salirnos antes de tiempo, no sea que nos quedemos a pie cambiado y luego cuando queramos entrar, de nuevo pensemos que es tarde. ¿Es quizás el momento ahora de ser un poquito precavidos porque estamos en zona de resistencia? Sí, pero que sepamos que si se abre esta nueva puerta todavía nos quedaría un recorrido bastante importante al alza la cotización de Solaria.
¿Cambia algo de la tendencia? No, no cambia nada. Evidentemente, fijaros, seguimos con la tendencia bajista. De hecho, si desde la zona actual volviese a corregir, pues sería un simple rebote para consolidar como resistencia la media móvil de 70 sesiones y continuar con la corrección. Y si supera esta zona y nos vamos hasta la media de 200, tampoco. Si vamos hasta la media de 200 sesiones y luego vuelve a corregir y no se mantiene sobre la media 70, no cambiaría nada. Ya lo hicimos en 2023 y volvió a corregir con muchísima fuerza tras una subida muy vertical. Por lo tanto, no vamos a lanzar las campanas al vuelo en el medio largo plazo tampoco. Lo que pasa es que la velocidad de la subida es tan vertiginosa que da la sensación de que nos lo estamos perdiendo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que aquí también se puede apreciar esa zona de soporte tan importante anterior que ahora está resistencia, y fijaros como aquí también se puede apreciar algo muy importante que nos va a valer para el largo plazo. Fijaros cómo la media de 70 sesiones actuó como soporte en 2023, también en 2018 se quedó muy cerquita, cuando la perdió actuó como resistencia en junio de 2024, en octubre de 2024 y a partir de ahí volvió a corregir. Ahora, después de unos cuantos meses de caídas continuadas, volvemos a repuntar. ¿Qué nos quedaría por encima y superamos los 9.57? La media de 70 sesiones. Si consiguiésemos superar la media de 70 sesiones y cerrar por encima de ella en un cierre mensual, a lo mejor tendríamos alguna esperanza de que la tendencia bajista estuviese virando. ¿Nos quedaría terreno? Sí, nos quedaría terreno, pero tendríamos alguna esperanza. Por lo tanto, de momento, en el corto plazo, fenomenal lo que está haciendo en la cotización de Solaria. Muy bien, se mantiene al alza con mucha fortaleza, no hay señales aparentes de que vayamos a ver ya la corrección o que pongamos fin a la subida, pero en el medio y largo plazo, pues la verdad que poquito está cambiando en la cotización de Solaria, una tendencia bajista muy larga y no es tan fácil que se dé la vuelta, evidentemente. Y también seguramente la pregunta que muchos están haciendo es si va a haber esta subida vertical y ya cuando se acabe acabaremos cayendo a los infiernos de nuevo. Pues bueno, lo bueno de que haya sido una subida tan fuerte es que ahora, para pensar que puede mantener el impulso actual, aunque viésemos una corrección, tendríamos la media 200, la media de 70 sesiones y también esa zona de los 7 euros como soporte para pensar que se estaría formando un suelo para continuar manteniendo nuestra alza posteriormente en el gráfico y que se va a frenar esa caída que llevamos viendo con tanta claridad desde finales del pasado año. Eso lo tendremos que ir analizando un poquito más adelante y ver si en la caída tiene mucha fuerza la oferta y si de verdad está barriendo a los inversores que han entrado a lo mejor un poquito tarde. Algo muy importante también para detectar esas sesiones donde quizás nos están marcando que a lo mejor ya estamos alcanzando el techo en la subida es el volumen. ¿Por qué? El volumen, pues bien, fijaros que cuando veamos una sesión en la que hay alguna que otra duda y empezamos a ver una corrección, hay que pasarnos a gráficos horarios. Ahí también nos va a dar pistas. Fijaros como en la sesión de ayer vimos una corrección, pero nos mantuvimos sobre la media móvil de 6 sesiones. Viéndola así, pues quizás no estaba tan mal. Fijaros como también el volumen en la subida que vimos a las 12 de la mañana fue espectacular. ¿Que luego hubo un volumen altísimo? Sí, hubo un volumen altísimo, pero ese volumen altísimo no llevó a ver una caída muy fuerte para borrar gran parte de la subida. Eso hubiera sido otro cantar. ¿Qué ha pasado aquí? Que ha habido inversores que se han salido de esta primera subida, pero ha habido otros muchos que han seguido comprando. Esta mañana, primera hora, tenemos una subida del copón de nuevo, del 7% a las 9 de la mañana, con un volumen espectacular. Es decir, el volumen sigue de la mano de la demanda. Por lo tanto, mientras sigamos viendo que el volumen va de la mano de la demanda, esto puede seguir subiendo. Mientras no perdamos la media móvil de 6 sesiones del gráfico horario, en el más corto plazo tampoco tendremos señales de debilidad. Fijaros como en toda la subida se ha mantenido muy bien sobre la media de 6 sesiones. Por lo tanto, hay que prestar atención también a esos pequeños detalles más en el corto plazo. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Grifols. También lo está haciendo muy bien. Fijaros cómo ya desde que superaba la media móvil de 200 sesiones pensábamos que tenía buena pinta, que parecía que si esas dos medias móviles de 70 y 200 sesiones no actúan como resistencia, el objetivo de nuevo podría estar cerca de los máximos que teníamos en marzo, teníamos también en noviembre del 2024, también los teníamos anteriormente en julio de 2024, en mayo de 2024, porque era el techo de ese movimiento lateral tan claro entre la zona de los 10,55 y la zona de los 8 euros. Ahora que estamos viendo un zigzagueo, hemos ido de la parte baja, que llegamos a los 7,40 y ahora estamos en los 10,08. Lo normal es que sigan manteniéndose al alza
A partir de la zona de los 10,20, pues es cuando ya empiezan las turbulencias. ¿Por qué? Porque ya es una zona desde la cual hemos visto anteriormente que puede entrar la oferta. Podemos llegar hasta la zona de los 11,30, donde tenemos los máximos de febrero. Por poder, podemos llegar. Sin superar esa zona, incluso yéndonos a lo mejor hasta los 12 euros, que es donde tenemos el techo que veíamos en marzo de 2024, yo no daría por finalizado el movimiento lateral. Es decir, que podríamos de nuevo ver una corrección, pero para eso todavía nos queda bastante. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo mismo prácticamente que acabamos de decir en Solaria, en estos momentos de tanta volatilidad es clave ver los cierres de la sesión. Si acabamos viendo cierres dentro de una sesión, cierres diarios muy positivos en máximos, eso nos va a indicar que puede seguir manteniéndose al alza. Si vemos que el cierre se acerca a la banda superior de Bollinger, como estamos viendo ahora mismo, eso es positivo. Las bandas se abren y tenemos rango suficiente para seguir manteniéndonos al alza. Fijaros en la subida que veíamos por aquí en febrero. Aquí vimos una vela muy verde y nos hacía pensar que podría seguir manteniéndose al alza, ya que vimos una pequeña corrección. Luego se mantuvo al alza. ¿Qué pasaba? Que luego ya las últimas velas ya eran claramente indecisión, de dudas. Aquí se distribuye y después de distribuirse, ¡pum!, viene la caída. Ahora podemos ver algo exactamente igual. Fijaros que eso no es la única vez que pasó, también pasó por aquí. Es decir, parece que sí que nos da alguna que otra oportunidad. Rara vez vemos una última subida con una vela claramente verde. Aquí no lo vimos tampoco en julio de 2024 ni en mayo de 2024. Ya había alguna que otra duda en las últimas sesiones. Ahora hay que hacer la misma lectura. Cuando veamos alguna duda después de esas subidas tan importantes es cuando nos debemos empezar a plantear si ya estamos en techo de la subida. De momento, ¿qué muestra fortaleza? No seguimos manteniendo la alza. Pues es que están sobrecompra, pues que estén sobrecompra. ¿Qué más nos da que estén sobrecompra? Lo que nos está marcando el RSI es la fuerza de la cotización. Nos está marcando que la fuerza es importante, por encima de 70, que siga la corriente, que siga manteniéndonos a la alza. Un dato muy curioso y algo que es que os he comentado ya en varias ocasiones, es que, por ejemplo, es muy evidente, la cotización de Solaria, la cotización de Grifols, lo suelen hacer muy bien. En España, el inversor podríamos decir que es muy clásico y nos solemos centrar, en general el inversor, ahora ya no tanto, en los últimos años, pero normalmente se centraba en bancos, energéticas, y es donde entraba ahí el dinero, y entraba, y entraba, y entraba, y se mantenía muy bien al alza. Pero, evidentemente, todas esas cotizaciones, todas esas acciones también ven correcciones. ¿Qué pasa? Imaginaros que yo soy inversor del Banco Santander y he visto una subida ahora, el rebote espectacular, y digo, vale, yo creo que ya es momento a lo mejor de recoger un poquito los muebles, podemos ver una corrección, notar algo de debilidad, vendo las acciones y me quedo con el dinero en líquido ahí esperando a ver si corrige el Banco Santander o si a ver si hace otra cosa. No, ¿qué hago? Mirar otras acciones que pienso que a lo mejor están más castigadas, que pienso que a lo mejor pueden ver un rebote importante. Ejemplos, Grifols, Solaria, casualmente, vemos que los bancos ya se debilitan en la subida, vemos pequeñas correcciones, sale el dinero de los bancos, ¿dónde va? A estas acciones que podríamos incluso considerar como chicharros. El dinero no se queda parado, el dinero se va moviendo, entra liquidez a estas acciones y acabamos viendo subidas importantes. Suele suceder con estas acciones. A lo mejor no tanto con Grifols, que estamos claramente en movimiento lateral, pero en acciones que han venido muy castigadas como Solaria, pues suele suceder que justamente repuntan cuando hay otras acciones que son las que principalmente se mete dinero. Cuando sale ese dinero se va a estas acciones más pequeñas. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que está dejando es muy positiva. Y cuidado porque también, hay que decirlo todo, en los últimos repuntes que hemos visto en febrero y marzo de este año y en noviembre del año pasado, cuando superamos la media móvil de 70 sesiones ya nos estábamos acercando al techo. ¿Fue la última vela de subida? No, nos mantuvimos alguna semana más. Esto no indica que ya vaya a ser la última semana que vamos a seguir manteniéndonos al alza. Podemos ver una última semana alcista, la semana que viene, incluso esta semana súper alcista, y ya la experiencia que tenemos es que ahí se acaba la fiesta. Una vez que hemos superado la media móvil de 70 sesiones, si nos movemos en el mismo escenario que llevamos viendo en el último año, eso podría llegar a ser lo normal. Por lo tanto, también es probable que dentro de poquito empecemos a entrar en terreno pantanoso. Fijaros que también decíamos la semana pasada que era importante superar la media de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque si no superábamos la media de 70 sesiones, esa media de 70 sesiones actuaría como resistencia, y cuando en un movimiento lateral la media de 70 actúa como resistencia, que nos marca que la puede romper ese movimiento lateral a la baja y que quizás ya no tengamos ese movimiento lateral tan claro. Si la superábamos ahora,
la media 70 en movimientos laterales no actúa ni como soporte ni como resistencia, eso nos permitiría volver al techo del movimiento lateral. Y esto es lo que estamos viendo esta semana. Eso es muy positivo. Tiene pinta que se puede mantener el cruce cierre semanal, así que sería muy positivo. A ver cómo cierra la semana, pero de momento no tiene quizás ninguna señal clara de que vayamos a ver una corrección por lo que estamos viendo ahora en el gráfico diario. Y en el mensual, por la verdad que aquí poquito podemos destacar. Fijaros como también teníamos una divergencia que para nada se ha confirmado. Para confirmar esta divergencia deberíamos superar la zona de los 15,20. Es cierto que tenemos la media 200 y la 70 por abajo, es decir, quizás superando esas dos medias móviles ya tendríamos una señal muy positiva, pero estamos muy pero que muy alejados de ella. Por lo tanto, pues quizás no tiene mucho sentido ahora mismo ponernos en ese escenario. Así que de momento, como os digo, una situación bastante parecida a Solaria, pero la subida no ha sido tan fuerte, evidentemente, pero mientras sigamos viendo fortaleza dentro de la sesión y a cierre, que esto siga corriendo. Y vamos con la tercera de las acciones, que es el BBVA. Y fijaros lo que os acabo de decir, ya llevamos un par de semanitas en las que se ve que hay alguna corrección, que entra algo de debilidad y fijaros cómo en las caídas entra volumen. Está entrando más volumen en las caídas que cuando la cotización se recupera. Eso que son soltadas, eso es distribución, eso nos está indicando que la debilidad es clara, que quieren que la cotización del BBVA se vaya un poquito más abajo. ¿Para qué? Para ver si ahí por fin entra el volumen con la demanda y vemos una buena vela verde acompañada de volumen, que hace tiempo que no las vemos. Y ahí vuelve a recuperar el interés y nos mantenemos al alza. ¿Dónde podría estar esa zona objetivo? Pues la primera donde estamos ahora mismo, los 13,07, que es donde estaba la antigua zona de resistencia, esos máximos que teníamos en marzo. De momento la caída ha sido bastante paulatina, ha ido poquito a poquito, soltando ahí, poquito a poquito. El riesgo es que si perforamos esa zona, ahí ya podemos empezar a notar algo más de debilidad y nos podríamos ir directamente a la media de 70 sesiones. Si va hasta la media de 70 sesiones ya esto nos indica que se complica la situación, que ha sido una ruptura en falso. No, mientras no pierda la media de 70 sesiones se mantiene la tendencia alcista. Fijaros al comienzo de la subida, en diciembre de 2024, estábamos en un claro movimiento lateral donde la media de 70 no actuaba ni como soporte ni como resistencia, ahí alrededor de ella. Al momento que vemos un repunte, se apoya sobre la media de 70 y ya actúa como soporte, esto vuela. Si ahora estamos viendo un movimiento lateral, fijaros, desde marzo, un movimiento más amplio, evidentemente. Si ahora vemos que se va hasta la media de 70, actúa como soporte y vuelve a repuntar, sigue la fiesta. Y aquí no pasaría nada. ¿Dónde está el riesgo? En que la media de 70 no actúe ahora como soporte. Eso sería muy mala señal. Eso nos llevaría de nuevo a dar continuidad al movimiento lateral que llevamos viendo desde hace unos meses atrás. Eso nos llevaría probablemente a buscar la media móvil de 200 sesiones y a buscar el objetivo en el gap que tenemos por aquí pendientes de cerrar en la zona de los 10,90 aproximadamente. Pero para ello todavía nos queda bastante recorrido. Y sería un movimiento muy peligroso por esto que estamos viendo en el gráfico semanal. Porque tenemos una divergencia clara y porque en el último pico ya nos quedamos justamente en la zona de 70. Ya no estamos en la zona de 80 como estábamos en marzo. Que nos marcaba clarísimamente que aunque viésemos una corrección, íbamos a ver de nuevo un repunte muy fuerte al alza, como ahora hemos visto. Ahora no. Ahora no nos lo indica. Por eso solo debemos ver una pequeña corrección hasta la media de 70 que la consolide como soporte y seguir con la tendencia alcista para que de nuevo el semanal vuelva a entrar con claridad en la zona de 70 y siga marcando fortaleza, porque si ahora viésemos una corrección muy fuerte se podría acabar confirmando esa divergencia y nos estaría marcando que ya la recuperación para volver a máximos va a ser muy pero que muy complicada. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que en este caso no hemos visto la divergencia. ¿Por qué? Pues porque el cierre que vimos en abril al final pues fue bastante positivo para lo que llegamos a ver. Una pequeña caída, pero recuperó todo. La duda que tenemos con el movimiento que hemos visto en los últimos meses con el BBVA, con otras muchas acciones que hemos ido comentando y con algunos índices, es si esta vela nos ha valido como divergencia, como ese movimiento que teníamos en el semanal que se veía muy bien, donde el RSI caía y al recuperarse ya marcaba debilidad. Como ahora el cierre mensual de abril fue medianamente positivo, el RSI no cayó a plomo, no cayó. Y ahora, aunque se haya recuperado de forma tan vertiginosa que lo normal es acabar viendo una divergencia, no hemos acabado viendo una divergencia. Entonces ahí es donde tenemos la duda y no sabría deciros a ciencia cierta
¿Cómo debemos tomárnoslo esto? En principio, pues me quedaría con el precio a cierre. El precio a cierre nos indicaría que, aunque viésemos una corrección importante, podríamos ver de nuevo un impulso fuerte en la cotización. ¿Por qué? Porque ahora el RSI se queda en 79. Me puedo quedar con esa lectura, que es el cierre, pero es que eso me descuadraría bastante con lo que estamos viendo en el semanal. Quizás podríamos ver una corrección a la media de 200 sesiones, sería quizás el punto medio más lógico, una caída hasta la zona de los 11 euros, que eso significaría, vamos a ponerlo para que lo veáis, ver algo así, que aquí el RSI en el semanal nos diga cuidado, a lo mejor esto ya no se recupera de forma importante, a acabar viendo un impulso de nuevo hasta la zona de los 12.80, a lo mejor ya no llegar a superar los máximos que hemos tenido. Eso sí que nos llegaría a cuadrar con que en el mensual veamos una corrección y se vuelva a recuperar, aunque ya no lleguemos a ver máximos, y a partir de ahí se formase un techo. Me podría llegar a cuadrar, para ese escenario tan negativo, porque como os he dicho antes, mientras no pierda la media de 70 sesiones en el gráfico diario, esto lo que tiene más papeletas es que se puede mantener el escenario alcista. Porque hay que siempre dar un mayor valor a lo que tenemos ahora mismo en el gráfico que a la proyección futura que se vaya a hacer. Eso no significa que nos tengamos que centrar única y exclusivamente con lo que tenemos ahora y que no valoremos otros escenarios, pero la realidad es la que es la que tenemos en el gráfico. Hoy sabemos que el BBVA está cayendo un 0,42% y eso tiene mucho más valor que si la siguiente semana o las dos próximas semanas caerá un 15 o subirá un 20%. Tiene mucho más valor, por eso nos movemos en ese escenario ahora mismo, que sería el más normal, apoyo la media 70 y se sigue manteniendo al alza. Pero hay que recordar que si pierde la media 70, se activaría el escenario negativo, que como podéis ver hay bastantes dudas con él, sobre todo en el medio largo plazo. Así que bueno, estos son los tres análisis que hemos visto en el día de hoy. Creo que han sido tres acciones muy interesantes de las que se puede aprender bastante del movimiento que estamos viendo ahora mismo. En la cotización de Solaria y Grifols, sobre todo en Solaria con esa divergencia, una vez más ha funcionado muy bien y hemos visto un repunte muy fuerte. La cotización de Grifols, para saber detectar quizás cuándo podemos llegar al final de la subida en ese movimiento lateral de largo plazo, y en la cotización del BBVA, pues para quizás interpretar ese movimiento en el medio y largo plazo, pero saber que el valor real le tenemos en el corto plazo, que es donde tenemos que poner el foco, porque es lo que nos va a llevar a una situación u otra según vayan pasando las semanas. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí de nuevo con tres acciones americanas y hasta entonces, pues todos, muy buen día.